buenos días a todas y a todos. Ahora, pues es mi turno. Pues un gran reto después de escuchar al doctor Alan Lavelle. Y el tema que a mí me toca comentar con ustedes, platicar, se le denominó el marco conceptual de la gestión integral del riesgo en México y sus desafíos. Y aquí me gustaría hacer una precisión, el por qué me refiero, lo puse como gestión integral del riesgo nada más, porque así está en la Ley General de Protección Civil. Así fue el nombre que en la ley del 2012, en la ley de Ley General de Protección Civil, fue el nombre que se le dio en ese momento y pues así me voy a referir. En ocasiones sí, lo digo como gestión integral del riesgo de desastres, pero como ya explicó Alan, desde el punto de vista y del marco conceptual que promovemos desde el SENAPRED, pues es esta visión que sea gestión integral del riesgo de desastres, ¿no? Entonces, pues voy a hablar un poco de qué es lo que estamos impulsando aquí en México, en el SENAPRED y a través de la Escuela Nacional de Protección Civil y también en la red de escuelas, instituciones y universidades para la gestión del riesgo de desastre. Ya actualmente son 44 instituciones y universidades que forman parte de esta red y justamente lo que estamos impulsando y promoviendo es homologar el marco conceptual a nivel nacional. Entonces, pues vamos a iniciar y mira, aquí sí puse gestión integral del riesgo y puse entre paréntesis de desastres y sus desafíos. Eh, Básicamente, si ustedes vieron esta animación, parte de un paisaje árido y cómo se va transformando hacia un paisaje, pues, en donde que se ve muy agradable, pero además con vegetación, el sol, un lugar en el que a todos nos gustaría estar, ¿no? Entonces, pues tiene que ver un poco con este tema, bueno, no un poco, todo con la gestión integral del riesgo de desastres. Y una pregunta como punto de partida que nos debemos de hacer es ¿qué ha cambiado en los riesgos, en el contexto que vivimos actualmente, viendo los aspectos sociales, territoriales, ambientales, el impacto que han tenido los desastres, en los efectos en cascada que van teniendo los desastres, que nos obliga a repensar la forma en cómo comprendemos el riesgo y cómo gestionamos el riesgo? Esto comparado como lo hacíamos hace 30 o 40 años, ¿no? Entonces, analicen ustedes, háganse esta reflexión, ¿qué ha cambiado de cómo lo hacíamos hace 30, 40 años y qué es lo que ahora deberíamos de estar haciendo o cómo deberíamos de verlo? Entonces, pues voy a platicar justamente de este marco conceptual y de qué estamos promoviendo dentro del SENAPRED. Y un primer punto de partida que ya nos lo explicó muy ampliamente el doctor Label es entender, y es un punto de partida y la idea central, que debemos de romper la percepción de que los desastres son inevitables, ¿no? Eso hace una gran diferencia en la forma en cómo abordamos y tomamos acciones para este tema. Debemos de estar convencidos que los desastres son evitables. Y aquí es muy importante, ya lo mencionó Alan, no confundir al fenómeno con el riesgo y con el desastre. No podemos evitar que tiemble, no podemos evitar que haya fenómenos hidrometeorológicos, no podemos evitar que haya erupciones volcánicas, que haya temblores. Eso sí no podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos evitar es que cuando ocurra un fenómeno, este fenómeno, ese riesgo
se pueda transformar en un desastre. Y esto empieza desde la forma en cómo entendemos el riesgo, como ya nos lo explicaron, como una construcción social y que debemos de actuar con responsabilidad pública, con justicia territorial y ambiental, además de ser incluyentes, justamente para construir seguridad, para construir resiliencia, para construir sostenibilidad, ¿no? Entonces, este es un punto de partida importante y ya nos lo explicó también Alan, ha habido una evolución y es necesario todavía el lograr el que esta comprensión llegue hacia todos los ámbitos de la sociedad y de gobierno, la necesaria evolución hacia una nueva realidad, en un nuevo enfoque integral sistémico, mencionó por ahí Alan, el enfoque del riesgo sistémico y desde luego vinculado al desarrollo territorial, ¿no? Entonces, el panorama del riesgo en la actualidad está experimentando una transformación. Debemos de entender y evolucionar hacia eso. Ya no enfrentamos amenazas aisladas, sino a un entramado complejo de desafíos que están interconectados, que demandan un enfoque radicalmente diferente y mejorar lo que hemos hecho. Hay avances, sí es también necesario reconocer y ser objetivos en reconocer los avances, pero aún tenemos un largo camino que recorrer para lograr esta gestión con miras al desarrollo sostenible. Y creo que algo muy importante es entender el enfoque y de cómo debemos aproximarnos a la gestión del riesgo. Creo que esta imagen seguramente la han visto y es muy elocuente, ¿no? Eh, el, el desastre es la parte visible, es lo que vemos, es, digamos, lo tangible, pero detrás del desastre hay un riesgo y hay una serie de factores, como se comentaba, que van generando condiciones de fragilidad, condiciones de susceptibilidad para que cuando se presente algún fenómeno, ya sea natural o alguna actividad humana, todo lo que hay detrás que ha creado esas condiciones de vulnerabilidad se materialice en un desastre. Por eso se dice que el desastre es la materialización de los riesgos no gestionados. Y detrás del desastre hay, si nos ponemos a analizar, aquí se mencionan algunas causas que contribuyen a generar esas fragilidades, como la ocupación inadecuada del territorio, la planeación urbana deficiente, la degradación y la mala gestión ambiental, la desigualdad social y económica, la contaminación, la corrupción, y esta lista puede crecer enormemente al analizar cuáles son los factores causales o factores subyacentes, como le llaman en Naciones Unidas, que generan este riesgo, ¿no? Entonces, creo que aquí queda claro, o al menos es lo que pretendo, el transmitir qué es lo que debemos hacer. Debemos de transitar ya no solo atender o que el foco de atención sea el desastre. Desde luego tenemos que seguir atendiendo emergencias, desde luego que tenemos que seguir fortaleciendo las capacidades de respuesta, de preparación, el auxilio, todo eso es necesario, ¿no? Pero debemos de ir también entendiendo y llevando a cabo acciones para evitar este tipo de prácticas que generan riesgos, que sería atacar los factores causales y que el crecimiento no generen nuevos riesgos, como nos decían de la gestión prospectiva. Entonces, comparando el desastre contra el riesgo y cómo debemos de modificar el objeto de estudio, el desastre es la consecuencia visible, es la punta del iceberg, pero es algo que ya ocurrió. Y únicamente, si nos enfocamos solo en el desastre, solamente podemos intervenir sobre las consecuencias.
sí debemos de seguir haciendo, es importante, no quiero decir que ya dejemos de atender emergencias, no, pero debemos también comprender el riesgo, que el riesgo es la causa en la cual debemos de darle una atención muy importante. Ya se mencionó, el riesgo se construye socialmente y también socialmente podemos preverlo, reducirlo y controlarlo. Y al ser el riesgo una condición latente, algo que todavía no se materializa es la posibilidad de que ocurra, la posibilidad de que haya daños y pérdidas. Entonces, al ser algo latente, podemos intervenir sobre sus causas para evitar que se materialice. Entonces, este es un punto de partida muy importante dentro de la gestión del riesgo de desastre y esto lo podemos aterrizar en cualquier ámbito, ¿no? Ahorita la plática está más enfocada a la parte territorial, pero también esto puede aterrizarse a la industria y a cualquier sector, ¿no? Entonces yo los invito a que ustedes vayan viendo en su ámbito laboral, en lo que ustedes se dedican, cómo esta parte conceptual podemos irla aterrizando específicamente en lo que estamos nosotros desarrollando. Y entonces la gestión del riesgo también es muy importante entender que comienza en la forma en que educamos, en la forma en que planificamos, de la forma en la que construimos, de la forma en cómo invertimos, de la forma en cómo tomamos decisiones cotidianas, de la forma en cómo implementamos los programas sociales, la política económica. Es un tema transversal y yo siempre uso la frase de Alan de que debe ser parte del ADN de los gobiernos y de la sociedad en general, ¿no? Debe ser algo ya intrínseco en nuestra forma de, de pensar, de actuar y de hacer para, tomando en consideración el riesgo de desastre, ¿no? Y como todos ya, yo creo que ya lo saben, pero para que exista un riesgo, pues hay tres componentes como se define en la Ley General de Protección Civil, que es el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. El peligro es cuando se evalúan las probabilidades de que ocurra una amenaza, o sea, la amenaza es el fenómeno perturbador que tiene potencial de causar daños y pérdidas. Cuando evaluamos sus probabilidades, de acuerdo a lo que nos dice la Ley General de Protección Civil en México, se le llama peligro. Los sistemas expuestos, la exposición, pues es las personas, las construcciones, la infraestructura, los bienes, el medio ambiente, y las vulnerabilidades son esas fragilidades físicas, sociales, económicas, ambientales, culturales, institucionales, de todo tipo que crean condiciones de fragilidad, ¿no? Entonces, pero además de ese análisis de esos factores que yo llamo factores constitutivos, están los factores causales, que es lo que se ve debajo del iceberg, ¿no? Todas aquellas acciones que como sociedad hemos construido socialmente de un supuesto desarrollo, como nos lo comenta Alan Label. Y este concepto de gestión del riesgo no solo es este enfoque conceptual. En México tiene un sustento legal, quizá no denominado o llamado de una manera explícita, pero la gestión del riesgo empieza desde que, en este caso, la Constitución señala la obligación del Estado para proteger la vida, para proteger el patrimonio y proteger el medio ambiente, ¿no? Además de garantizar los derechos humanos. Entonces, desde la propia Constitución se establecen bases para la gestión del riesgo que tienen que ver con estos temas y ya de manera explícita en la Ley General de Protección Civil se incorpora la gestión integral del riesgo de desastres como una política pública vinculada al Plan Nacional de Desarrollo. Así se establece de manera explícita en el artículo 10 de la Ley General de Protección Civil. Y también se refuerza esto con un conjunto de leyes sectoriales
que están vinculadas con la gestión del riesgo y como menciono, quizás algunas de ellas no de manera explícita lo mencionan, pero lo que sí, por ejemplo, la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, ahí sí de manera explícita habla de gestión del riesgo, habla de los atlas de riesgo. Y hay algunas otras leyes que también pues tienen que ver con gestión del riesgo. O sea, se está buscando y a lo largo de los últimos años se ha buscado transversalizar y buscar una armonización entre las políticas de diferentes sectores que todas converjan hacia o que consideren como parte de su política la gestión del riesgo. Evidentemente, la ley de cambio climático, la ley del equilibrio ecológico y todas estas leyes se van complementando para lograr una gestión integral del riesgo de desastre. Y si nosotros analizamos el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, también vamos a ver que existe una vinculación con la gestión del riesgo que de manera transversal, estratégica, se vincula directamente en los modelos de desarrollo basados en el bienestar, en la justicia social y el humanismo mexicano, pues para proteger los derechos humanos y reducir estas desigualdades. Aquí están en esta imagen los cuatro ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo, que es gobernanza con justicia, desarrollo con bienestar, economía moral y desarrollo sustentable, como ejes transversales la inclusión, la innovación y los derechos humanos, y sin una gestión de riesgo, esta estructura corre riesgo de no lograrla, ¿no? Entonces, la gestión del riesgo es un cimiento que debe de estar bien consolidado para lograr esos objetivos que se buscan en el Plan Nacional de Desarrollo y como país a lo que todos queremos, lo que todos aspiramos y que todos debemos de contribuir a lograr estos objetivos. Me voy a ir rápido en esto porque también es importante, ¿no? Yo hacía una pregunta al inicio, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues justamente al hacer un diagnóstico y cuál ha sido el impacto de los desastres, pues nos damos cuenta de la necesidad de cambiar y acelerar este cambio de visión y las acciones que estamos llevando a cabo. En primer lugar, ha habido un incremento en el número de desastres y su impacto. Las tendencias en las evaluaciones del impacto económico, social y ambiental que lleva a cabo el SENAPRED desde el año 2000 a la fecha, se muestra una tendencia a que cada vez hay más desastres y cada vez el impacto es mayor. Por otro lado, también debemos de reconocer que existen riesgos que han sido construidos históricamente a lo largo de décadas. Este, Podemos mencionar muchísimos ejemplos o tan solo con salir a la calle o trasladarnos a otra entidad federativa. En el camino podemos identificar muchos riesgos que ahí están latentes, esperando a que haya un detonador en un fenómeno natural para que ese riesgo socialmente construido se materialice en un desastre. Por otro lado, ya se comentó también, el cambio climático está cambiando la realidad de nuestro planeta y ya se ven efectos del cambio climático, lluvias intensas, ausencia de lluvia, sequías, ondas de calor que han incrementado las afectaciones a la población, particularmente 2023 y 2024, que hubo un incremento sustancial en el sector salud asociado a ondas de calor, ¿no? Entonces, desde luego es algo que está cambiando en el riesgo y que debemos obligatoriamente considerar estos escenarios para poder reducir riesgos asociados a estos fenómenos hidrometeorológicos. Y por otro lado, también es necesario reconocer, y es entendible cuando comprendemos estas fragilidades, a quienes más afecta son a los que menos tienen, los más vulnerables, porque no han tenido esa
oportunidad y esa capacidad para poder hacer frente a estas situaciones. Y el ejemplo muy claro es una persona que no ha tenido oportunidades, que se encuentra en una situación de pobreza extrema, pues no tiene el recurso necesario, digamos, para vivir de una manera adecuada, se asienta en laderas inestables, no tiene los recursos para construir una casa formal ni contratar a un ingeniero civil que le diseñe, ¿no? Entonces, esta interconexión entre problemáticas sociales y económicas, pues es muy evidente. Entonces, una conclusión a nivel mundial en estos análisis que hace la Oficina de Naciones Unidas del riesgo de desastres en la plataforma global del año 2022, una de las principales conclusiones fue que el riesgo está aumentando con una mayor rapidez que lo que estamos trabajando en la reducción del riesgo de desastres. Entonces, pues tenemos que hacer rápidamente también cómo ha sido el impacto de los desastres en México del año 2000 al 2023. Aquí esta gráfica que está en miles de millones es el impacto económico acumulado. Nos da un total de 696,000 millones de pesos, lo que han representado el recurso que se requiere para la atención de emergencia y la reconstrucción. Esto es un promedio de 80 millones de pesos diarios que gastamos en México, para atender emergencias y su posterior reconstrucción. Algo importante, que esta cantidad de dinero que tenemos que utilizar para atender, que es necesario y hay recursos que se tienen que destinar por parte del gobierno para hacer frente a esto, pues de alguna manera también limita el uso de estos recursos que podrían utilizarse en programas sociales, fortalecer programas para protección al medio ambiente, etcétera, ¿no? Impacto humano, el costo humano, o sea, no solamente es la parte económica, también hay que ver el impacto humano. En estos 23 años, más de 2 millones de viviendas han sido afectadas, más de 42,000 escuelas, más de 3,000 hospitales, lamentablemente defunciones, y el fenómeno que más defunciones en promedio, hablando de fenómenos hidrometeorológicos, el que más defunciones tiene son las inundaciones, las bajas temperaturas, por otro lado, en contrastando las altas temperaturas y también los ciclones tropicales. Entonces, en total, en esos 23 años, 11,700 defunciones, más de 60, la mitad de la población ha sido afectada por algún desastre o por el impacto. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esto nos evidencia la importancia de seguir avanzando y seguir consolidando la gestión del riesgo como una política pública. Además, viendo desde un punto de vista multidimensional y desde un enfoque del riesgo sistémico, y como dice Alan, rompiendo silos, el impacto humano también es dimensional porque afecta la calidad de vida. Entonces aquí vemos cómo sí tiene vinculación con lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo orientado al bienestar de la población. Dentro de los impactos o efectos de los desastres, pues también está la seguridad alimentaria y nutricional. Se pierden medios de vida de la población, afecta de manera diferenciada a hombres, a mujeres, afecta desde un punto de vista social, desde un punto de vista psicológico también, aspectos culturales, se interrumpe el acceso a servicios. Entonces, en una palabra, los desastres tienen impacto en la calidad de vida y en el bienestar de la población. Y sectores productivos, que también es importante. En estas evaluaciones que lleva a cabo el Senapred año con año, que por cierto ya se debió haber publicado la evaluación del 2024 en la página del Senapred, la pueden encontrar. Hablando de sectores productivos, el 90% del impacto de sectores productivos golpea directamente a la producción de alimentos, específicamente el sector agropecuario y el acuícola
pesquero. Y esto, desde luego, también el cambio climático pues tiene un impacto sobre estos sectores. Entonces, han cambiado los riesgos y, la forma en cómo están impactando, sí. Hay aquí cuatro aspectos, que puede haber más, pero aquí lo resumí en cuatro aspectos. Hay una complejidad creciente, los desastres tienen efectos en cascada, hay una exposición amplificada, ha habido un crecimiento demográfico y una urbanización acelerada que han aumentado en estos procesos de desarrollo insostenible, así lo llamaría los modelos que se han implementando, en donde se privilegia más la parte económica que la parte social o humana, que generan esas fragilidades, y este vínculo que existe entre territorio y desarrollo, que desde la forma en cómo ocupamos el territorio y lo transformamos y lo degradamos, genera vulnerabilidades, ¿no? Entonces, este panorama que yo les planteo, bueno, que les muestro, de acuerdo a los diagnósticos, las evaluaciones que se hacen, aquí está la respuesta a la pregunta inicial que hice. Sí necesitamos hacer algo diferente a como lo hacíamos hace 30 o 40 años. Ha habido avances, o sea, también es importante ser objetivos. Hay avances. Tenemos indicadores que yo creo la maestra Constanza eh, quizás les platique de estos indicadores que tenemos en México, tanto el índice de gobernabilidad de política pública, el índice de gestión del riesgo o los avances en el cumplimiento de las metas del marco de Sendai. eh, Vamos avanzando comparado con hace 30, 40 años. Ha habido un solo dato que a mí, pues sí me congratulo de que así sea. Actualmente ya en México, por lo menos hay 7 dependencias de gobierno federal que tienen un área específica de gestión del riesgo, ¿no? Eso ya es un avance importante. Por ejemplo, la SEDATU tiene una Dirección General de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. SADER también tiene su área de gestión del riesgo, ¿no? Entonces, sí se va avanzando, este, pero también es importante analizar dónde están nuestras áreas de oportunidad. Un aspecto también importante, digo, sin dejar de lado y restar importancia a la parte económica, social, y que los modelos de desarrollo y los programas sociales y los programas económicos sean equitativos, lograr un equilibrio entre lo económico, lo social y ambiental, que entre lo económico y lo social sea equitativo, que entre lo económico y ambiental sea viable, y que entre lo económico, lo social y lo ambiental sea vivible. Un aspecto también muy importante es lo relacionado con la infraestructura crítica, porque es una base pues para la vida cotidiana, y los efectos que tiene la interrupción de infraestructura crítica, pues va teniendo efectos concatenados en muchos sectores, ¿no? Entonces, la protección e invertir en infraestructura crítica es algo esencial dentro de la gestión del riesgo, que se debe de sumar a todo lo demás de aspectos sociales y económicos, ¿no? Entender bien qué consiste o qué es la resiliencia. La resiliencia a veces se utiliza de una manera, creo que no la adecuada, que pues, no importa que haya daños y pérdidas, tú te vas a recuperar rápidamente. No, más bien la resiliencia se obtiene una vez que gestionamos los riesgos, y sería esa capacidad, primero, de adaptarse y poder absorber los impactos ante la presencia de algún fenómeno, y que te puedas recuperar manteniendo tus funciones esenciales, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con continuidad operativa. Si hablamos en gobierno, sería continuidad de gobierno. Si hablamos en iniciativa privada, pues sería continuidad de negocio, ¿no? Entonces, hay todo un abanico
de acciones y de aspectos como protección física tradicional, la resiliencia de los sistemas, la continuidad operativa, la integración territorial, para fortalecer la infraestructura crítica, como se le llama, y ahorita en Naciones Unidas también se está promoviendo mucho esto, y de la mano debe de ir de todos los aspectos que se trabajen a nivel comunitario, ¿no? La participación de la sociedad es esencial y vital, y no se puede comprender una gestión del riesgo sin la participación social. Entonces, hay iniciativas a nivel internacional, y en México tenemos, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes, que cada vez va creciendo más. Inició en Chiapas, con la conformación de los comités ciudadanos de prevención y de participación. Esto se ha ido extendiendo, ahora ya en el CENAPRED lo estamos promoviendo a nivel nacional. Hay una red de implementadores de la estrategia, y también dentro de los cursos que se ofrecen dentro del CENAPRED, pues está el de fortalecer capacidades desde lo comunitario, ¿no? Entonces, un balance, lo que digo, lograr el equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Y ya hablaba de esto Alan, ¿no? Y con lo que he platicado creo que es evidente y se entiende que es el enfoque del riesgo sistémico, ¿no? Hay factores estructurales y fallas estructurales, que una falla en un sector puede generarme vulnerabilidades en en otros sectores. El mejor ejemplo es el COVID. Entonces, fallas estructurales que están interconectadas y tienen que ver pues con todos los sectores y cómo van afectando, pero también cuando hay un impacto tiene efectos en cascada. En la siguiente diapositiva queda más claro, más evidente. Cuando hay una falla de un componente crítico, puede tener efectos en servicios esenciales, en movilidad, en actividad económica y muchos otros componentes. ¿Qué estamos hablando de servicios esenciales? Seguridad pública, seguridad, abastecimiento, bienestar, bienestar social. O sea, tiene efectos concatenados que se van entrelazando, ¿no? Esta interconexión y analizar estos factores causales y efectos en cascada es lo que se le denomina el riesgo sistémico, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos promoviendo en México? Lo que ya nos hablaba Alan, ¿no? Primero, comprender el riesgo, entenderlo para tomar mejores decisiones. Por eso el insistir en que se actualicen los atlas de riesgo, y los municipios que no tengan atlas de riesgo, pues que se trabaje en su elaboración, porque a partir de esa comprensión del riesgo y factores causales, no se nos olvide, podemos implementar medidas y acciones para poder gestionar de una manera efectiva el riesgo de desastre, ¿no? Por eso también, hablando un poco y aterrizándolo por ejemplo, establecimientos mercantiles o edificios, pues los programas internos de protección civil parten de un análisis de riesgo para ver de qué manera podemos reducirlos, y para los riesgos residuales, qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, agrupando las actividades, una vez que conocemos el riesgo, debemos tomar decisiones con este enfoque prospectivo, que ya nos lo explicaron, pues es evitar la generación de nuevos riesgos a través de acciones, por ejemplo, entre otras, como el ordenamiento territorial, el diseño urbano seguro, la inversión con criterios de seguridad y sostenibilidad, reglamentos de construcción. Tenemos un déficit de reglamentos de construcción en México. O sea, todo aquello que hagamos para no generar nuevos riesgos. Para los riesgos que ya existen, pues tenemos que reducir esos riesgos a través de reducir vulnerabilidades, a través de reducir esos factores causales. Y aquí entra lo que en México le llamamos la prevención, la mitigación, la preparación, como parte de las etapas de la gestión del riesgo, que va a corregir esos errores que cometimos en el pasado al generar riesgos, y lograr reducir
el riesgo y la probabilidad de daños y pérdidas. ¿Habrá emergencias que atender? Sí. Debemos de también estar preparados y previamente para atender la emergencia, y durante la emergencia pues aplicar pues todos los avances que ha tenido México y seguirlos fortaleciendo en ese sentido. Y algo muy importante, que después en el proceso de recuperación y de reconstrucción se deben aplicar nuevamente acciones prospectivas y correctivas para una mejor reconstrucción y no perpetuar las vulnerabilidades que dieron origen al desastre, ¿no? Entonces, como ven, aquí están las 8 etapas que establece la Ley General de Protección Civil, empezando por la identificación de riesgos, luego viene la previsión, que es tomar conciencia, y después las 6 restantes que ya las mencioné: prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción, ¿no? Entonces esa es la forma y el marco metodológico que se está promoviendo en México a partir de la ley, y obviamente tomando como referente lo que a nivel internacional nos establece el marco de Sendai, lo que nos establecen los objetivos del desarrollo sostenible, otras agendas públicas que también están relacionadas, como los acuerdos de París o Hábitat 2030, la nueva agenda urbana. Tenemos que dar coherencia y armonizar esas políticas, porque a final de cuentas tenemos un objetivo, que es garantizar la vida en el futuro para las nuevas generaciones. ¿Cuáles serían las conclusiones de ahorita de lo que les he platicado? Pues necesitamos un enfoque metodológico y sistemático para la gestión del riesgo. Debe de estar basado en evidencia científica, en análisis riguroso de amenazas y de vulnerabilidades de todo tipo, sociales, culturales, económicas, de los procesos de planificación estructurados que vinculen que vinculen estos diagnósticos que hemos hecho en acciones concretas, ¿no? Se requiere un esquema de gobernanza y coordinación multinivel, que requiere una articulación efectiva entre niveles de gobierno desde lo nacional, pero que se aterrice a lo local, a lo comunitario, que participen todos los sectores: público, privado, social, comunidades, todas las profesiones, academia, todos de una manera coordinada y corresponsable, ¿no? Eso es lo que se le llama la gobernanza del riesgo, donde tenemos un objetivo, todos participamos y todos cumplimos con nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, y todos salimos beneficiados. Y desde luego la vinculación con el desarrollo sostenible. La gestión del riesgo no es un agregado, o sea, no es algo adicional que tenemos que hacer, sino es parte integral de las estrategias de desarrollo de desarrollo territorial, de ordenamiento del espacio, del ordenamiento ecológico, de programas sociales, de programas de inversiones, de capacidades institucionales, de capacidades a nivel comunitario. Es un tema transversal y, reiterando la frase de Alan, debe de ser parte del ADN de lo que hacemos de manera cotidiana. ADN de ya en nosotros debe de estar. Y esto debe de transitar hacia una política pública, que es justamente el tema de la siguiente plática. Esta parte conceptual y de este diagnóstico de cómo estamos impulsando en México, a partir de referentes nacionales e internacionales, cómo se va a transformar esto ya específicamente en una política pública, estos instrumentos que tienen que ver con condiciones programáticas, presupuestales, normativas e institucionales. Entonces, de eso se trata la política, la siguiente plática, y
como reflexión final, la gestión del riesgo es un componente innegociable del desarrollo sostenible. O sea, sí o sí debe de estar presente en este desarrollo. Comprender la pregunta inicial que hacía yo al inicio, ¿qué ha cambiado? Pues entendemos que ha cambiado y ese es el primer paso para construir comunidades y territorios que sean más seguros, sostenibles y resilientes, más humanos, desde luego. Pues con esto termino mi intervención. Concluyo con esta diapositiva. Cuando hablé de los vínculos con el Plan Nacional de Desarrollo, la Constitución, nuestro marco legal, pues tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, entre muchos otros. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.